Audio 8. Conversaciones en torno a la obra Batalla de Tuyutí. Algunos temas que se abordan son representación en la época de Cándido y puntos de vista de Cándido López. Y aparte, algo interesante para pensar es cómo también está siempre jugando, más allá de la subjetividad, las convenciones estéticas de aquel momento, porque nosotros hoy, más allá de que uno pueda ir al lugar y querer mirar, la visión que tenía Cándido López estaba mediada por el arte, por lo que se podía hacer en arte en ese momento, ¿no? O sea, por los umbrales y las potencialidades que existían en ese momento. Hoy, después nosotros de las vanguardias, después de un montón de caminos estéticos recorridos, que no quiere decir que sean mejores, pero son otros, podemos ver las cosas o sea, podemos entender la percepción que tenía él de alguna manera y también verlo de otra manera porque han pasado otras representaciones de las batallas, digamos, ¿no? O sea, Totalmente, sí. eso como que las representaciones artísticas no solamente tienen que ver con lo que la persona sentía, sino con los moldes estéticos que De su también, época. claro, totalmente. Absolutamente. Y en ese sentido hay un historiador del arte que se llama Roberto Amigo, que él traza como cierta genealogía de Cándido con dos pintores muy, muy relevantes para la época, que son Prilidiano Pueyrredón, que usa justamente este formato apaisado en algunos de sus cuadros, sobre todo también en el Bellas Artes hay uno que se llama Paseo en el Campo, otro que es donde hay un capataz, un peón y el estanciero de visita en su campo, en un rodeo de ganado, que usa justamente este formato apaisado 10 años antes, ¿no? En la década del 50, y Blanes, Juan Manuel Blanes, que es contratado por Urquiza para hacer los cuadros de batalla de la batalla de Caseros, que están en el Palacio San José en Entre Ríos, que era la residencia de Urquiza, ¿no? Que también usa este formato apaisado, mayores dimensiones todavía, pero esos cuadros yo creo que no sé si Cándido, o sea, también está digo, ¿cuánto hay de acceso de un pintor a poder, las exposiciones no eran algo común, generalmente se montaban quizás en alguna vidriera de la tienda que comercializaba las pinturas, o sea, las herramientas de la pintura, pinceles, etcétera, pero no era muy frecuente que se expusieran los cuadros, eran más bien de consumo privado, ¿no? Y recién desde 1880 en adelante empiezan a haber exposiciones de... Entonces, bueno, Cándido pudo haberse encontrado con estos cuadros, no lo sabemos, pero bueno, era un formato y una manera de representar que estaba dando vueltas, ¿no? Claro. Por otra parte, estaba pensando en algo que vos decías en la descripción, es cómo él, para representar esta batalla de Tuyutí, se pone primero en el lugar de los paraguayos, ¿no? En el lugar del ejército paraguayo, que es lo primero que aparece, entiendo, en el cuadro, ¿no? Digamos, como, eso me parece muy interesante, ¿no? Este, sería como para él representar la barbarie. Es- y eso tiene que producir efectos seguramente, digo, uno no quiere psicologizar, pero efectos sobre la propia subjetividad, ¿no? O sea, digo, me parece interesante pensar esto, que no es que primero representó al ejército, en este cuadro por lo menos, ¿no? Como que lo que más prevalece, entiendo, es el ejército paraguayo, por lo menos en lo que vos comentabas al principio, más allá de que lo que se muestra es este contraste de que uno estaba más organizado que el otro, ¿no? Este, o bueno, el ejército argentino siempre parecía mucho más compacto, mucho más organizado. Pero como que la representación de la violencia está más del lado del ejército paraguayo. Eso quería comentar. En realidad la violencia está en todo. No Claro. no la ubicaría, sino que la muerte está en el lado del ejército paraguayo, ¿no? Es lo que les comentaba, si se imagina, o sea, a ver, tengamos el cuadro enfrente nuestro, ¿no? De derecha a izquierda es una carga de caballería que en el medio se empantana en un cañadón, entonces ahí hay caballos que se caen, soldados que intentan levantar a los caballos, soldados mismos que se caen también, y después que, una vez que logran atravesarlo, como que
lo atraviesan, agarran brío, ¿no? Agarran carrera, pero van hacia la muerte, ¿no? Van hacia los fusiles que están en el extremo izquierdo, que están como si están disparando en la secuencia en la que disparaban, como agujas de reloj, ¿no? De izquierda a derecha, ¿sí? Porque justamente se tardaba tanto en cargar un fusil que tenían que tener preparados, es decir, o sea, iban al frente, ¿no? Distintas líneas de soldados con fusiles, ¿sí? Entonces disparaba uno, el que estaba atrás, la línea que estaba atrás, tenía el fusil listo, y así, había como no sé cuántas, en el cuadro no se pueden contar, pero por lo menos más de 10 líneas de fusiles listos para disparar, y una vez que dispara uno, va hacia atrás, recarga, y así. O Entonces, sea, está como casi como una coreografía coordinado para exacto, darle una continuidad al fuego. exactamente, sí. Y justamente lo que vemos en 3/4 del cuadro, ¿no? O sea, porque en el extremo derecho están los soldados paraguayos de caballería emergiendo de los palmares, ¿no? En el extremo izquierdo, como les comentaba, está la fusilería formada en líneas, ¿no? Argentina, ¿no? Esta fusilería, y en el medio, justamente, la carnicería sobre estos cuerpos, ¿no? Es decir, el impacto de los disparos de fusil y el impacto de la artillería, porque se ven bombas estallando en el aire y estallando en el suelo. Justamente los soldados paraguayos no tienen esta formación en cuadros, como vemos al ejército aliado en todos los cuadros de Cándido, ¿no? Como muy disciplinado. Bueno, yo creo que sí, que está la dicotomía acá planteada entre civilización y barbarie, incluso entre salvajismo también, ¿no? Como que hay 3 estadios, ¿no? Es como, el salvajismo era como uno más que la barbarie. Porque los soldados paraguayos, tienen, algunos pareciera están descalzos, piensan 24 de mayo, hace frío, y bueno, están desorganizados, es decir, la carga de caballería simplemente obedece como a su deseo como si los moviera una fuerza irracional, ¿no? ¿No? Van sin más hacia los disparos, como si no hubiera ningún tipo de estrategia. Por, Sí, por la, por la cantidad de muertos que hay en cada batalla, pareciera que los ejércitos aliados también tenían, iban al encuentro de la muerte, ¿no? Porque las cantidades son de a miles, ¿no? Entonces, en algún punto es injusto que Cándido justamente plasme solo en el ejército paraguayo y en los cuerpos de los soldados, justamente la violencia de la muerte, ¿no? Pero posiblemente también de alguna manera él esté en esa manera, de esa forma de plasmar esas imágenes, esté reconociendo también el coraje con que esos soldados estaban defendiendo su causa, ¿no? Por más que eran sus enemigos, sus rivales, a los que él quería vencer. Totalmente, bueno, eso es bueno, un relato muy, muy compartido entre quienes participaron de la guerra, como justamente ¿por qué sostienen tanto tiempo la guerra los paraguayos? Había una causa mayor, patriótica, el magnetismo de López también, y lo férreo de López, ¿no? Pero Sí, puede haber una explicación por ese lado, claro. claro que incluso hay historiadores que le reprochan a López haber sostenido hasta el punto de que prácticamente el exterminio de su pueblo, ¿no? Haber sostenido la lucha. Pero digamos, hay ahí un heroísmo patriótico que puede ser equivocado, pero que despierta admiración. Y
se me ocurre que también despertó admiración en el pintor. Claro. Y como señalaba también Carlos, exactamente, Cándido jamás pudo haber estado ahí, en ese punto de vista, ¿no? Porque justamente está como en un En lugar el casi lado, omnisciente, claro, en el lado paraguayo, viendo este plano. Pero bueno, en Curupaití justamente se pone Cándido, hay un cuadro que se llama Trinchera de Curupaití, que está en el Museo de Bellas Artes, donde está en una trinchera paraguaya, mostrando cómo disparan los artilleros paraguayos sobre el campo de Curupaití, donde él va a ser herido, ¿no? Pero bueno, estos puntos de vista son la imaginación de Cándido, ¿no? Porque él no pudo estar ahí. no pudo estar ahí, pudo ver, ¿no? Como los desplazamientos, pudo ver el fuego a lo lejos de la trinchera, pero